desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos un día más a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos varios aficionados para vosotros que también sois aficionados al deporte rey del motor, que es la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a contaros un par de noticias que teníamos un poco pendientes de estos últimos días y vamos a hablar de lo que será el siguiente Gran Premio que toca en Italia. Para todo esto tenemos a Manuel. ¿Qué tal, Emanuel? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ya con ganas de volver a ver el circuito de Monza, ¿verdad? Sí, y el sufrimiento y las alegrías de los dos lados de la parrilla. Sí, seguramente con un circuito tan rápido veremos las desigualdades que hay en estos momentos. Juan, un circuito clásico y mítico. Totalmente. De esos que echaríamos en falta si desapareciesen. Y me hacía gracia porque cuando estabais comentando esto recordé unas palabras de Alonso hace poco que decía que Monza eran 6 curvas entre rectas, ¿no? O sea, exagerando un poco, obviamente son más de 6 curvas, pero eso, que prácticamente eran todo rectas con 6 curvas. Sí, recordamos que prácticamente Monza lo que tiene son 4 grandes rectas enlazadas con curvas muy rápidas, con chicanes, pues para dar un poquito más de emoción, pero que incluso, bueno, si se pudieran hacer rectos sería un circuito bastante más rápido de lo que ya es. Lo que vamos a hacer antes de empezar, es una pequeña parada para poner una promo y nos metemos con las noticias, que hoy tenemos algunas relativas a pilotos y algunas relativas al futuro de esta temporada y de la temporada que viene en cuanto a la Fórmula 1. En cuanto a pilotos, Emma, dos pilotos, Nico Hülkenberg, que ya es oficial, y estamos también a la espera de Sergio Pérez, que parece que también va a firmar. ¿Qué novedades tenemos con estos dos pilotos? Bueno, Hülkenberg, pues la novedad es que amplía su contrato con Force India 2 años más. Esto es 2016 y 2017. Y la intención del equipo, como bien tú decías, es también mantener a Sergio Pérez, aunque lo de Sergio Pérez no lo acaban de confirmar, yo creo, porque, bueno, ahora hablaremos, pero hay una situación dentro de la parrilla que puede dar pues varios cambios dentro de la misma, y uno de los actores de esos cambios pues puede ser el propio Sergio Pérez. Con respecto a la decisión de Hülkenberg, pues me imagino que no le quedaba otra, ¿no? Porque en Ferrari ya se hicieron por Raikkonen, en Red Bull lo tienen listo, en McLaren, pues si no sigue Button, pues tienen tanto a Magnussen o a Stoffel Vandoorne en la reserva, en Mercedes lo tienen listo, y para cambiarse a un equipo peor, pues mejor es continuar con Force India, ¿no? En el caso de Hülkenberg no le quedaba otra, si acaso un poco así, entre comillas, pena, al menos para mí, porque siempre es un piloto que me ha gustado mucho, es que sí firme por 2 años y no por 1 año solo, ¿no? Con lo cual esto ya hace echar al traste esa posibilidad del 2017 un fichaje por Ferrari, así a priori, ¿no? Ya sabemos que los contratos se pueden romper y todo esto, pero para 2017, que en teoría Ferrari tiene un hueco libre porque Raikkonen no va a seguir en 2017 sí o sí, pues en teoría la carta de Hülkenberg se elimina de la baraja. Sí, casi fue un jarro de agua fría para algunos, ¿no? El hecho de que Ferrari firmase con Kimi. Porque también daba la sensación, no todos los años ocurre lo mismo, ¿no? Que parece que la marcha o la permanencia de un corredor pues provoca una serie de cambios en el resto de equipos, ¿no? Parecía que este año era precisamente eso, si Kimi se quedaba o no en Ferrari. Finalmente se queda.
Y pues yo creo que es consecuencia directa de que Hülkenberg haya renovado por Force India. Y solamente comentar que, bueno, yo también leí por ahí que Pérez, se rumorea que Pérez haya una especie de cambio de fichas y que Pérez acabe en Lotus y Maldonado venga para Force India. Pero bueno, lo de siempre, rumores. Bueno, al hilo de esos rumores, pues podemos empezar con ese cambio que se avecina dentro de la parrilla, que es... Bueno, hace un tiempo ya hablamos de que Renault tenía que tomar una decisión de, pues, si por un lado seguir con Red Bull, otra decisión era abandonar la Fórmula 1 y otra era la posibilidad de comprar un equipo existente en la parrilla, ¿no? Y parece ser que ya ha tomado la decisión y a falta de que lo comuniquen oficialmente, la decisión de Renault es comprar un equipo y volver a la parrilla como constructor 100%, ¿no? Y el equipo elegido pues va a ser el de toda la vida, ¿no? El equipo Lotus, que en su momento le vendió a Jenny Capital, pues le va a volver a recomprar a Jenny Capital lo que le vendió hace unos años. Y como digo, a falta de que sea oficial, pues Renault volverá a controlar el equipo con base en Easton y todo el asunto, ¿no? Y de esto, pues el árbol se ramifica, ¿no? Por un lado, estamos viendo como el Lotus en los últimos grandes premios está teniendo muchos problemas financieros, problemas con Pirelli, problemas con Charles Pic por un contrato firmado el año pasado en Spa, que incluso tuvieron ahí los abogados de Charles Pic en el circuito y a poco más que no corre el Gran Premio Lotus. Y bueno, una serie de complicaciones derivadas de que, fruto de esas negociaciones entre Lotus y Renault, pues PDVSA, uno de los patrocinadores más importantes de Lotus, no se le ha permitido por parte de Lotus, digamos, que hacer el efectivo el pago de ese patrocinio en anticipo del año 2016, ¿no? Con ese dinero que pagaría PDVSA, pues Lotus pagaría pues, un poco a todos los 400 personas que trabajan en la empresa y también el desarrollo del coche. Como fruto de esto, de las negociaciones con Renault, pues no le han hecho la factura, por así decirlo, a PDVSA. Ha venido Bernie Ecclestone a echarle una mano y dicen que en Spa pues el sueldo de los trabajadores ha corrido a cuenta de Ecclestone, que también, viendo cómo funciona todo esto, pues a Ecclestone está claro que le interesa que la compra llegue a buen puerto y Renault no tenga ninguna complicación extra para hacerse con Lotus 100%, ¿no? Y después otro problema derivado de esto es que claro, PDVSA, o sea, si entra Renault a tomar el control 100% del equipo, Renault viene de la mano de Total y claro, bueno, ya este año y el anterior conviven PDVSA y Total, pero bueno, ahora que está Renault 100%, pues dices, casi que no tiene sentido que esté PDVSA, ¿no? Con lo cual hay también un conflicto por ahí, porque Maldonado tiene años firmados con Lotus y habría que también deslucidar cómo se finiquita todo esto del contrato de Maldonado, PDVSA, etcétera. Y bueno, dentro de esta operación, pues a Renault tener un control de este equipo, pues habría que ver qué pilotos, ¿no? Se entiende que Grosjean continuaría seguro y después está la opción, como decía Juan, pues desde continuar con el propio Maldonado hasta que venga Sergio Pérez o hasta que venga, no sé, otro por ahí que no se sabe quién, y eso provoque pues otras vacantes, ¿no? Desde que en Force India, pues como decía Juan, Maldonado, aunque lo más posible es que si alguien abandona Force India, el lugar lo ocupe Pascal Wehrlein, porque a Mercedes le interesa bastante que corra en el campeonato. Y después, como conclusión a esto, si Renault compra un equipo propio,
pasa a ser un constructor 100% de la parrilla. Esto hace indicar que abandona Red Bull, con lo cual Red Bull pasaría a contar con motores de Mercedes y Toro Rosso con motores Ferrari. Y esto puede provocar a su vez que, por ejemplo, Sauber pasaría de contar con motores Ferrari a contar con motores Renault, con lo cual el movimiento de la compra de Renault por parte de Lotus pues va a hacer cambiar la chaqueta a varios actores dentro del mundillo. A ver cuándo se hace oficial, porque la verdad es que Lotus lo está pasando mal, ¿no? Porque ya están a dos velas y encima esos 40-50 millones que aporta PDVSA como patrocinio, pues no se los puede coger, porque está ahí en negociaciones para la venta del equipo, que sería un 75%, el resto seguiría en manos de Jenny Capital. Pues en Lotus están a dos velas, ¿no? Y claro, a Ecclestone le interesa, pero tampoco es tonto para estar pagando a 400 empleados todos los grandes premios. Desde luego uno de los culebrones que tendremos que seguir con atención, puesto que es un equipo que va a traer cola y que, como comentas, Manuel, pues va a haber mucho tema para que pueda salir para adelante. Entonces, a ver cómo resuelven todos esos conflictos. Emma, perdón, una pregunta. ¿El equipo Haas qué motorista va a llevar el año que viene? Ferrari. Ajá. Bueno, entonces quedaría bastante más repartido, ¿no? El tema, si es como comentas, el año que viene. Sí, más o menos quedaría un poco igual. O sea, entre que unos abandonan, otros vienen y tal, pues al final más o menos, pues el principal, sin lugar a dudas, seguiría Mercedes, que tendría los equipos más potentes, entre comillas, con su motor, ¿no? Después Ferrari, y evidentemente Renault sí tendría equipo propio, pero perdería dos, decías, ¿no? O sea, sí. Lotus y Sauber. Sí, pasaría a tener su fuerte, que es el propio equipo, y otro como Sauber, pero Sauber pues tampoco pues es potente, ¿no? Y Ferrari, pues sí, perdería a Sauber en favor de Haas, que pues viene a ser igual o peor. Habrá que ver Manor, porque también en las conversaciones pues se habla de que Manor igual incluso acaba con motores Mercedes o con Renault o con Honda. Y creo que llegamos a hablar, ¿no? En Canadá, cuando Manor anunció que fichaba a ciertos ingenieros, entre ellos a Bob Bell, como consejero de la posibilidad, ¿no? De que igual incluso Renault lo barajara como para comprarlo y otro tipo de cosas relacionadas, pero Manor también está en la esquí. Bueno, aún ellos no saben qué demonios van a hacer, porque bueno, ya sabemos los acreedores y los problemas que tienen en Manor para saber qué motor van a llevar el año que viene, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la parrilla más o menos quedaría un poquito igual, pero bueno, los fuertes sin lugar a dudas iría a Mercedes, porque tendría a la propia Mercedes, a Red Bull, a Force India y ya está, ¿no? O sea, sí perdería en este sentido a Lotus, pero bueno, ganaría Red Bull, que pues sí, es mejor. Bueno, mejor, peor, dependiendo, ¿no? Esto como lo veas, ¿no? Como dijiste tú, Juan, cuando hablábamos de la posibilidad de que Red Bull o decidiera optar por Ferrari o Mercedes, que tú decías, ¿no? Que es como darse por vencido y venga, va, nos vamos con estos porque no nos queda otra, pero no vamos a ser un... Sí, no, yo en eso me repito, O sea, yo no veo a Red Bull siendo campeón del mundo utilizando un motor Mercedes. Sobre todo Mercedes. En el caso de Ferrari, yo creo que en Ferrari son tan cazurros que seguro que... Bueno, estaba echando cuentas, el Renault lo que seguiría teniendo también es Toro Rosso, ¿no? No, en teoría la ecuación dice que Toro Rosso pasaría a Ferrari. Ah, Toro Rosso a Ferrari. Volvería a tener a Ferrari. Y de ahí surgen unos rumores de que provocarían que Max Verstappen se empiece en Italia a formar la ecuación de que Verstappen acabe en Ferrari para 2017.
Y todo empezaría el próximo año porque ya se haría la unidad de potencia de Ferrari. Bueno, una historia rocambolesca, ya sabes cómo va esto, de que todo empieza con 2 granos de arena y acaba haciéndose el desierto del Sáhara, ¿no? Bueno, entonces, claro, o sea, el año que viene, o sea, sería como solo que Ferrari ganaría uno que le quita a Renault. Bueno, no, porque Renault también tendría el de... es un poco follón el de Lotus. Nada. Bueno, para que seguir haciendo cábalas, ¿no? Sí, total. Bueno, la parrilla ganaría, ¿no? En competitividad, sobre todo. Renault tendrá que invertir mucho dinero porque si viene, imagino que vendrá pues para mejorar su imagen y ser campeona del mundo, porque si no, no se entendería, ¿no? Que comprar a un equipo para simplemente por estar, ¿no? Y en ese sentido la parrilla ganaría porque tendríamos a Mercedes, a Ferrari, a Renault, a Honda, aunque bueno, McLaren, Honda, pues Honda al final, tendríamos a constructores 100% involucrados con la competición, ¿no? Bueno, como decía, es un culebrón bastante extenso. Si os parece, otro culebrón que hemos tenido estos días, bueno, que hemos hablado ya la última carrera y que parece ser que han querido aclarar desde la FIA ya para el año 2016, es todo este tema de los mensajes de radio. Recordemos que había ciertos mensajes de radio que daban instrucciones que a la FIA no le estaban gustando para ayudar al piloto y que no eran algo que ellos consideraban del espíritu de la Fórmula 1 y que, bueno, han dejado claro más o menos, porque ya sabemos que aquí, pues en la conversación se pueden decir más cosas sin mencionarlas directamente, han dejado más o menos claro el tipo de indicaciones que se podrán dar en 2016 a través de radio. Estas indicaciones serán pues a nivel de problemas con el coche, pinchazo, cosas similares, incluso coches del rival, ya no solo los propios, instrucciones para que se entre a cambiar el coche, bueno, a abandonar, a reparar algo en boxes, cualquier información que venga pues un poco derivado de lo anterior, ¿no? Que tengas cualquier problema en el coche. Tema, por ejemplo, de lo que son informaciones de los comisarios, las banderas amarillas, banderas rojas, todo eso sigue estando permitido. Temas sobre la pista, si estuviese mojada en alguna zona, suciedad, aceite, cosas que bueno, influyen al final en la seguridad. El tema de las órdenes de equipo, que básicamente pues es cambiar un piloto por otro, la posición. Cosas como que se han recibido el mensaje, o sea, mensajes de confirmación o mensaje, información sobre el tiempo de vuelta o de un sector, tanto propios como de un piloto rival, las distancias entre el propio piloto y cualquier otro rival, mensajes de apoyo, o sea, en el sentido de empuja, dale ahora más gas, cosas de ese estilo que muchas veces oímos en televisión. Temas sobre tráfico, sobre todo pensando en los libres, la clasificación, también en la carrera a la hora de salir de boxes, diferencias con otros coches en cuanto a la clasificación, esto ya para el sábado. Conversaciones sobre la elección del siguiente neumático que se utilice cuando se cambie en boxes. Información sobre neumáticos del rival, tanto pues las vueltas que se mantiene, o sea, que ha conseguido dar, el compuesto que está utilizando. A nivel de, bueno, en la línea de esto, la información con lo que puede ser la estrategia del rival. Temas, pues por ejemplo, con el coche de seguridad. Llamamientos digamos más o menos a los incumplimientos que puedan tener los pilotos
tanto él mismo, su compañero como rivales, en cuanto a que se están saltando chicanes, sobre todo que esto termina sirviendo pues para que dirección de carrera, que está escuchando la radio de todos los equipos, digamos, sin acusar directamente a un rival, pues oiga, dirección de carrera, que parece ser que algún piloto está pues haciendo algo ilegal. Notificaciones en cuanto al DRS, de que está permitido o no, por temas, pensemos pues en un accidente, algo que lo deshabilite fuera de lo normal, de esas 3 primeras vueltas sin él. Temas de digamos de avisos para que te toquen el alerón delantero, que es algo que se puede hacer en la parada en boxes. El tema de la estrategia de cuándo entrar, recordatorios sobre las líneas a la hora de salir de boxes, de entrar, la velocidad, los límites, mensajes también que vengan de dirección de carrera, información con cualquier tipo de daño del coche, como más o menos decía antes. Y luego pues el estado, ¿no? El número de vueltas que faltan, la meteorología y el de cambios de mapomotor y todo esto que se suelen utilizar, y sobre todo también de aerodinámica durante lo que vienen siendo los entrenamientos. Estas serían las órdenes a grandes rasgos que se podrían dar, más o menos de los temas que se podrían hablar por la radio. Luego, como comentaba, pues habrá la pillería de los equipos que tendrán disfrazada entre este tipo de órdenes cualquier instrucción que se le pueda, que no esté reflejada en esto, que se le prohíba dar al piloto, pero que el piloto la pueda entender pues por contextos o haciéndolo pues eso con algún tipo de orden camuflada. Es aquí donde veo el problema, ¿no? Porque sí, está muy bonito, han especificado un montón de mensajes que se pueden permitir y que no se pueden permitir, y imagino que seguirán adelante porque habrá nuevos mensajes que permitirán y otros que dejarán de permitirse, pero como comentaba Dani, echa la ley, echa la trampa, y evidentemente los equipos no son tontos, y menos los de Fórmula 1, y en vez de lo que escuchábamos ahora, pues que cosas claras que sin usar mensajes en clave decían por la radio, pues ahora van a decir A3, 4C, y el equipo se comunica perfectamente con el piloto, que hace los cambios necesarios. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el mayor perjudicado de aquí? El espectador. El espectador, que ahora entendía que esto no funcionaba y no tenía que pensar nada, simplemente escuchaba y su cerebro trabajaba sin ninguna complicación. Ahora va a escuchar A3C4 y va a flipar en colores, con lo cual ahí al final el espectador es el que pierde, en mi opinión, porque los equipos van a seguir dando las mismas órdenes. Es cierto que van a tener que buscar un lenguaje tal y tal, pero lo van a acabar encontrando, y la FIA al final intenta ponerle, como comentamos el año pasado, porque esto ya lo intentaron el año pasado, ponerle puertas al campo. O prohíbes toda comunicación por radio o permites, porque es como prohibir la libertad de expresión. No se puede. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con lo que comentas, porque por un lado a mí me parece bien que se intente darle mayor protagonismo al piloto, y creo que si realmente consiguen que no haya ese tipo de ayuda desde el muro, que quizás sea excesiva la que tienen ahora, pues en mi opinión bienvenido sea. Y ese tipo de mensajes, estoy convencido de que sí, de que alguna artimaña crearán para pasarla, pero no va a ser tan sencillo, porque de hecho en realidad la lista que ha leído Dani son las cosas que están permitidas. Cualquier otra cosa que no sea lo que ellos dicen que está permitido no se podrá comunicar. Entonces, por ejemplo, mensajes del tipo, como dices, C3H5, eso no estaría permitido. Es decir, eso lo podrán hacer, pero camuflándolo dentro de otro tipo de información, ¿no? Pues yo qué sé, no sé, una de las cosas que pueden decir es el compuesto que un rival está usando. Pues no, a lo mejor es un poco en la sintaxis de ese mensaje en la que pueden
dar otro tipo de mensajes, ¿no? Pero quiero decir, no se van a permitir frases en ese plan. Las comunicaciones solo podrán ser para estas cosas. Si tienes algo que decir y no está contemplado en esta lista, no lo puedes decir. Entonces, en realidad yo también creo que acabarán creando artimañas para saltárselo, pero al menos en esta ocasión veo que la FIA ha puesto bastante o ha llegado hasta donde ha podido para intentar impedirlo, ¿no? Lo que no tengo muy claro es el tipo de sanción que tendrán. Si serán, si habrá gente, bueno, obviamente hay gente escuchando la radio ya a día de hoy, ¿no? Pero, o sea, si entrarán de oficio según lo que escuchen en carreras, si serán penalizaciones a posteriori, eso no tengo claro cómo va a ser. Es que es un mundo ahí sin explorar que vete tú a saber. O sea, primero, claro, es que todo esto, el problema es que hay que la Fórmula 1 depende de unos espectadores y tienen que explicárselo a los espectadores, con lo cual tú estás viendo la carrera tranquilamente sentado en tu sofá o lo que sea y escuchas sancionado porque la comunicación por radio le dijo que iba muy fuerte con los compuestos duros y aquí tú, el espectador, dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero cuándo le ha dicho eso? No me he enterado. O sea, yo me estaba ya imaginando una estrategia de tantas paradas, no sé qué, y ahora resulta que el ingeniero le dijo no sé qué. Al final, un lío de la leche. Y si ya hay problemas para que la gente entienda cómo funciona esto de la Fórmula 1, estrategias, que ahora es mejor entrar primero y que después entrar después, pues ahora pues, todo este asunto de sanciones, que al final no habrá ninguno sancionado. Porque ya el año pasado lo intentaron y escuchamos mensajes prohibidos en la propia radio y al final no fueron sancionados. Vamos a ver si ahora cumplen y si alguien mete la pata, le meten estopa con la sanción. Y como dice Juan, a ver qué sanción es. Un drive-thru, una de 5 segundos o la cosa se queda así. Y igual si hay un equipo que mete mucho la pata, igual exclusión de carrera. Porque, claro. Pues yo es que es lo que me estaba planteando. Si llegarán a descalificar a algún corredor por recibir algún tipo de instrucciones de esta clase. Bueno, en principio son para 2016, imagino que nos lo irán aclarando poco a poco, ¿no? Si será en carrera, si será a posteriori, si actuarán de oficio, si tendrá que ser porque otros equipos lo denuncien. Sí, eso a diferencia del año pasado, que lo introdujeron en Singapur, pues al menos esta temporada es desde el comienzo de la temporada. Es bueno, una diferencia notable con respecto al año pasado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ya se podrán adaptar, los equipos incluso podrán modificar los volantes de los monoplazas para encontrar ruedecitas y programas para suplir los mensajes, algo que ya ha sucedido por ejemplo en Bélgica, ¿no? Que yo he visto una foto del volante de Rosberg y tenían una notita, pues todos los procedimientos a realizar en la salida para calibrar el punto de mordida del embrague y todo esto. Uh-huh. Pero bueno, eso lo veo normal, entre comillas. Mientras no se lo aprendan de memoria o incluso como checklist. Claro, porque aquí la diferencia, como siempre, es que un equipo como Mercedes, que está sobrado de dinero, se puede hacer un cambio de un día para otro, pero otros equipos como Sauber o incluso si me apuras hasta McLaren, pues para un día para otro hacer cambios así, todo el procedimiento de cómo funciona una carrera y la comunicación con el piloto, que es básica, pues igual les cuesta más, no sé. Y imagino que, claro, habrá que ver, ¿no? Porque gente como Hamilton y Rosberg, que estamos viendo como en las comunicaciones por radio, prácticamente, pues, no sé, el ingeniero de pista de Hamilton y el de Rosberg, pues casi grabarán más que con sus respectivas, ¿no? Van a tener que tener algún tipo de entrenamiento para hacer las preguntas adecuadas y las respuestas también pertinentes, ¿no? Para no meter la pata. Qué bueno que por un lado que siga Kimi el año que viene. Puede ser divertido. Claro, aquí mira, con esto se la apagan la radio y él contento. Muy bien.
Bueno, pues si queréis seguimos. Sigo yo con la noticia esta de los posibles cambios con respecto a los neumáticos de cara a Monza. Y es que resulta que, bueno, ha dado una rueda de prensa el jefe de prensa de la FIA, Matteo Bonciani, y entre otras cosas comentó pues que están estudiando todo lo acontecido en el Gran Premio de Bélgica con esos... realmente no fueron explosiones de los neumáticos, fueron como desgarrones, ¿no? O deshilachamientos que acabaron con el neumático destrozado, eso sí. Recordamos todos la polémica. Por un lado, Ferrari y Vettel, que se quejaban, decían que el problema era de Pirelli, porque el neumático no había presentado síntomas de agotamiento antes de surgir el problema. Y por otro lado, están los que opinan que el problema se produjo debido a las continuas rebasamientos de lo que es el circular por fuera de la pista continuamente, hizo que los neumáticos acabasen como acabaron, ¿no? El caso es que, bueno, la FIA está preocupada por el tema y se están planteando que incluso ya para este próximo domingo plantear una restricción en cuanto al número de kilómetros que se pueden realizar con los distintos neumáticos. Es decir, si Pirelli dice que, como ocurría en Bélgica, que la vida de un determinado compuesto es de tantas vueltas, si el equipo se lo salta, como fue lo que ocurrió con Vettel, pues digamos que esto ya sería sancionable, ¿no? A partir de ahora se plantean poner un límite de vueltas a los neumáticos. Si con esto se consigue una mayor seguridad, pues no sé qué opináis el resto, pero a mí me parece bien este tipo de medidas. Bueno, esto es también ponerle puertas al campo, ¿no? O sea, ya se quejaban muchos pilotos de que era esto de tener que ahorrar gasolina, ahorrar neumáticos. Pues ahora puede entrar en la ecuación que cada juego de neumáticos tenga un número de vueltas preestablecido, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasaría si, pues este juego tiene 20 y resulta que doy 21? ¿Qué va a pasar? ¿Sancionado por incumplir? Que vale, que puedes estar jugando con tu seguridad y todo esto, pero claro, cada monoplaza es una película totalmente diferente. Igual un neumático en un Ferrari puede dar 30 vueltas y igual un Mercedes puede dar 36. Claro, pero es que bajo mi punto de vista, o sea, esto es una cuestión, digamos, casi de madurez de los propios equipos, ¿no? Lo que no puedes hacer es jugártela, como le ocurrió a Vettel la carrera pasada, como muchas veces los pilotos han hecho a lo largo de todos estos años, de estirar la vida de un compuesto hasta límites insospechados. Y luego, si te sale mal, si el neumático pues se desintegra, como ocurrió el domingo pasado, quejarse. ¿Que es un peligro? O sea, si realmente es un peligro que puede afectar a la seguridad de los pilotos, que, bueno, reventones de este tipo estamos acostumbrados a verlos, pero yo qué sé. Imaginaos que esto provoca un accidente y no está precisamente la temporada, ¿no? Como para jugársela a este respecto, con todos los acontecimientos que hemos tenido últimamente en la Fórmula 1 y no solo en la Fórmula 1, ¿no? Sino en otras categorías. Pues oye, si los equipos son lo suficientemente maduros como para asumir sus riesgos y después acarrear con las consecuencias, perfecto, pero si no son capaces de hacer eso, pues mira, límite de vueltas y arreando. Sí, con esto estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, es que lo que comentaba antes, o sea, vale, si yo diseño un monoplaza para que cuide muy bien las vueltas, con esto pues es que adiós a traste con mi diseño magistral que hace aguantar las ruedas más vueltas y esta escudería que hace que se comen los neumáticos en 0, pues la más beneficiada del asunto.
que esto puede variar y tal, pero es que, como digo, es puertas al campo. O sea, hay unos neumáticos, hay un ingeniero de Pirelli en cada equipo que se supone que debe aconsejar lo que es mejor para cada monoplaza, de cada escudería, y entre los dos, entre todas las partes se ponen de acuerdo para cierta estrategia. Hombre, ¿no? pero Emma, de todas maneras, o sea, yo me imagino que el límite que aconseje Pirelli será el límite para que el neumático no se desintegre. Eso no quiere decir que según vayan pasando vueltas las prestaciones de las gomas vayan disminuyendo, como ocurre Ahí hasta viene- ahora, con lo cual imagino que las escuderías lo que tendrán que esforzarse es porque ese desgaste sea menor o porque ese desgaste repercuta menos en el rendimiento global del monoplaza. Ahí viene una de las peticiones de muchos pilotos, y es que el desgaste en este neumático Pirelli, bueno, o al menos lo que pasó en Spa, es que el desgaste se manifestó en forma de reventón, explosión, que el neumático se desintegre, todo esto. Y hasta que ese momento se produzca, el neumático de Vettel realmente, pese a según Pirelli, pasarse en el número de vueltas que estaba diseñado y compuesto para Bélgica, el rendimiento de Vettel no fue paupérrimo. Claro. Y lo que están pidiendo muchos pilotos es, vamos a ver, si te pasas de vueltas, el neumático lo normal es que se desgaste de tal manera o que acaben las lonas, es que el rendimiento sea tan malo de que, claro, estés dando pena en la pista y que no te quede otra que entrar en la pista. Que lo que no es normal es que, venga, me paso de vueltas y tampoco es que mi tiempo empeore mucho, pero de repente explota. Pumba, o explota o se desintegra. Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la causa? Realmente ahora mismo no lo tienen claro, pero hay expertos que aseguran que el problema no está en el número de vueltas, sino que el problema está en haber corrido durante demasiado tiempo por fuera de la pista. Sí, Pirelli va a decir en Monza, Yo se lo tengo escuchado a ingenieros que no son de Pirelli, y que disculpaban totalmente a Pirelli del problema. Sí, está relacionado con lo que dices tú. Es que en Monza Pirelli va a comunicar toda la investigación en profundidad que fruto de lo que pasó en Bélgica, pero ya algún medio, pues que medio que ha filtrado. La causa básica es que lo que provocó todos los problemas con los neumáticos, porque no todo se centra en lo que pasó con Rosberg y lo que pasó con Vettel, sino que ha habido más ruedas que fallaron en Bélgica, unas 60 en total, y el problema de todas ellas, Pirelli va a decir que ha sido problema de suciedad en la pista. Pues como comentaba Juan, o ha tocado un piano que había una suciedad, una piedra, o cualquier cosa ajena al propio rendimiento del neumático ha sido lo que ha provocado, pues eso, la explosión en Rosberg, que se desintegre el neumático de Vettel o todo esto. Que, claro, Pirelli, vamos a ver, el neumático que se encuentra Pirelli para hacer la investigación está totalmente hecho pupa, o sea, es otra de las reclamaciones de Pirelli, que pongan una línea privada, digamos, en cada monoplaza que apunta hacia los neumáticos para que en caso de fallo al menos tengan alguna bilor de saber qué es lo que falló. Sí, poder tener pruebas, ¿no?, a la hora de investigar qué es lo que ocurre. Algo por donde lo ideal empezar. es tener el neumático, pero claro, no se puede tener todo, evidentemente. Si el neumático explota, pues imposible. Se explota y olvídate. O sea, esto es la vida real, no hay ciencia ficción aquí, ¿no? Pero al menos tener esa línea interna de Conste visión. que en el caso de Vettel yo vi imágenes de cómo se iba deshilachando el neumático, espectaculares en este sentido, ¿eh? Sí, un hilillo por ahí se veía blanco y tal. Algo que, como digo, no solo le pasó a Vettel y a Rosberg, sino ha habido más ruedas en otras escuderías que le ha pasado.
Y en el propio Bélgica, en Antena 3 y en Movistar salieron, le preguntaron, por ejemplo, a Lotus, a Federico Gastaldi, si tenía problemas con los neumáticos y dijo que Lotus no había manifestado ningún tipo de problema con los neumáticos. Esto va por barrios y dependiendo, pues, como dijimos en el anterior podcast, pues Rosberg estaba de acuerdo con Vettel y sin embargo Niki Lauda decía que nanay de la China y pues, así todos, imagino. Habrá gente de acuerdo y gente de desacuerdo. Yo pues estoy entre las dos, ¿no? O sea que lo que decía Juan, o sea, yo me arriesgo con una estrategia que si te sale bien, igual estás perdiendo a Pirelli porque ha aguantado el neumático. Pero como me ha salido mal, pues toda la culpa para Pirelli. Es que el neumático es ¿cómo es esto que explote? No sé qué, pero, o sea, en las buenas y en las maduras hay que estar por igual. O sea, en Malasia seguro que no maldicía a los Pirelli y Vettel. Y aquí los estás maldiciendo en Spa porque te arriesgaste y te salió mal. Pues mala suerte, amigo. Es que no se puede tener todo. Yo me imagino que aquí, por parte de Ferrari, la justificación que pueden tener es que no le ocurrió solo a Vettel, ¿no? Que también le ocurrió a Rosberg y Rosberg no se había pasado del límite de vueltas. Precisamente también, bajo mi punto de vista, eso es un argumento a favor de decir, mira, es que el problema no está en el número de vueltas o en el desgaste propio del neumático, sino en circular por donde has circulado, que por lo que sea, de forma interna, de una forma no clara, lo que está haciendo es que algo suceda ahí para que acabe como acaba ese neumático, ¿no? Pero bueno, no sé, parece que siempre se trata de escurrir el bulto y de no asumirlo. Pues mira, se te ha estropeado el neumático, te has quedado sin carrera yendo tercero. Bueno, pues mira, chico, ¿qué quieres? Haber clasificado mucho mejor. Y no tendrías que haberte la jugado de esa manera. Es que lo de Vettel es como si en aquella carrera de Nürburgring en la que iba primero Raikkonen y al final acabó abandonando porque el neumático acabó rompiendo la suspensión y todo esto, pues llega Raikkonen en rueda de prensa y dice no, es que la culpa es por los neumáticos Michelin que provocaron vibraciones y me hicieron romper la suspensión y abandoné. Pues no, Raikkonen en aquella carrera se pasó de frenada, metía unos planos que metían miedo al neumático y al final provocaron todo esto. O sea, es que todo no se puede tener. Y como decía Juan, muy bueno el punto que decía ahora, pues lo cierto es que hay argumentos, o sea, con argumentos potentes de un lado y de otro. Y aquí hay que dejar fuera partidismos de estoy en Ferrari o estoy en Mercedes o no sé qué. Wow, aquí se trata de seguridad y de que el espectáculo que vemos sea fiel y no artificial ni nada de esto. Vamos a ver, si los neumáticos no son seguros, pues hay un problema. Pero si son seguros, pues son seguros. No vamos a poner aquí en duda si los neumáticos son o dejan de ser seguros, porque se están jugando la vida. No sé si tenéis que comentar alguna cosa más sobre esto. Si no... bueno, simplemente que también en esta rueda de prensa se comentó, claro, no todos lo vimos clarísimo la semana pasada, que McLaren Honda lo que hizo fue utilizar como quiso las nuevas penalizaciones con respecto a lo del cambio de motor para cambiar completamente todo y en vez de tener que ir acumulando sanciones a lo largo de varias carreras, acumularlas solo en una sola, porque les daba lo mismo 15 vueltas de penalización que 50 que 100, llegado el caso, ¿no? Y bueno, pues lo que comentan es que la propia FIA decía que era consciente de que esto podía ocurrir y que casi aquí sí, lo de echa la ley, echa la trampa, casi es decir, vamos a hacer una ley para que estos puedan trampear el tema de las sanciones por lo del cambio de motor, ¿no? Decían que comentaba que eran conscientes de que eso podía ocurrir y que un poco las críticas que había a las penalizaciones de tipo stop and go durante la carrera, como sucedió en el Gran Premio, no recuerdo cuál, pero en cuál fue. En Austria, justo en Austria, que aparte de penalizaciones en cuanto a la posición de salida, después tuvieron que cumplir eso, varios stop and go, varios corredores durante la carrera. Como eso
estaba muy criticado, lo decidieron cambiar y de esta manera pues se soluciona el tema, ¿no? De alguna manera lo que están es medio permitiendo o poniendo muchísimo más barato el hecho de utilizar un nuevo motor por alguna escudería si lo necesita. Vamos, traduciendo, es una ayuda a los que más lo necesitan y por el camino no enfadar a los que dominan. Una cosa así, ¿no? Sí, porque es que además realmente para el que domina, como decías tú, sí que va a seguir suponiendo una catástrofe tener que emplear un motor más para los que realmente se le están jugando, y para los que no se juegan nada, pues es una forma también de permitirles cierta competitividad, ¿no? Sí, es algo que aprovecharon en McLaren y ahora en Monza seguramente aprovechen los Red Bull, y igual también, más que los Red Bull, con más probabilidad los Toro Rosso, en especial Carlos Sainz, o los 4 o alguno de los 2 equipos que llevan Renault actualmente, pues utilicen esta estrategia. Que bueno, viendo todo esto, pues nada de inteligente, vamos, si no es que no hacer el Canelo y ser tontos, vamos. Porque... O sea, recordarlo simplemente, el truco que a lo mejor no está claro es, si a ti te falla una parte del motor y por sustituir esa parte del motor te van a caer 5 vueltas y por sustituir otra parte del motor otras 5 vueltas, bueno, pues llega un momento en que si tienes que sustituir una, casi es mejor sustituir absolutamente todas, que las podrás reutilizar sin penalización en carreras posteriores, para sumar absolutamente todas las sanciones, y de esa manera solo las vas a pagar en una carrera en vez de en varias. Sí, que después a final de año haremos las cuentas, pero creo que Alonso iba con 55, con 8 partes de ¿no? O sea, estrenó todo, según sí, tengo entendido yo. Esos son las plazas de sanción, 55. Pero me refiero a que ya va por la 8ª parte de alguna de estas de la unidad de potencia, cuando, por ejemplo, tanto Hamilton como Rosberg llevan dos para todas las carreras que se han disputado, con lo cual ves una diferencia ahí abismal, que si quisieran en Mercedes harían todo el año con 2 unidades de potencia y sin problemas. Y en cambio en Honda llevan por 8 partes, o sea, y el reglamento marca 4, o sea, sí, pero ¿dónde bueno, iban Honda? O sea, tampoco seamos es decir, también llevan un año más de experiencia Mercedes con ese motor. Pero bueno. Y Honda un año ahí desarrollando unidad de potencia, sabiendo. Sí, pero desarrollando algo que no podían probar, las cosas como son. También, pues sí, las cosas es así. Pero bueno, o sea, ¿qué me dices que se pasan en una o en 2? Dices, vale, venga, va, 1 o 2 es el primer año, pero es que ya es el doble. Y aún quedan carreras. ¿Qué dices? No, esta es la última carrera del año. No, es que... Sí, no, bueno, yo me imagino que esta jugada la veremos repetida dentro de unos cuantos grandes Acabará premios. con 12 o sí, y deja ver que igual tengan problemas en carrera y le peten el motor o tengan accidentes. Bueno, la cosa ya se puede multiplicar, pues ya, igual baten el récord otra vez de posiciones de sanción de más de 100, que fue la última carrera entre la combinada de Button y Alonso, ¿no? Uh-huh. Y por ir avanzando un poquito más, comentar dos noticias. El equipo Ferrari parece ser que está dándole vueltas a abandonar su programa del Driver Academy, del cual han salido algunos pilotos, o están todavía pues unos cuantos también todavía participando en él: Antonio Fuoco, Rafael Marciello, Lance Stroll y el chino Guanyu Zhao, que es una apuesta que hace ahora Ferrari por abandonar esta academia, que algún piloto conocido sí que ha salido de ahí. Emma,
¿esto irá para adelante o se quedarán simplemente en ese plan de que igual lo cierran? Ante la salida de esta información han salido representantes de Ferrari diciendo que ni mucho menos que no iban a cerrarla, pero la verdad es que no tiene sentido que la mantengan cuando ningún equipo que ha formado parte de la Drivers Academy ha acabado en el equipo que se supone que tiene que acabar, que es Ferrari. O sea, perdona que te interrumpa, y menos sentido aún conservando a Kimi. Eso iba a decir, o sea, si renovas a Kimi, o sea, ¿para qué te gastas unos cuantos millones en desarrollar unos pilotos y sigues manteniendo a los mismos pilotos? O sea, por ejemplo, en el caso de Bianchi, si no hubiera tenido el fatal desenlace, hubiera seguido un año más en Sauber esta temporada. O sea, ya 2 en Marussia, 1 en Sauber, y después pasaría, se supone, a Ferrari. O sea, 3 años en... Vamos a ver, ¿no? Un año sí, se entiende. Un año ahí a formarse, a conocer todos los pilotos, todos los circuitos, cómo funciona el procedimiento de la escudería y todo esto, vale, pero 3 años, 2 en Marussia y 1 en Sauber, si fuera así, o sea, ya es demasiado. Tiene más lógica lo de Red Bull, ¿no? O sea, lo pasamos a Toro Rosso, 2 años y cumple, lo pasamos a Red Bull y si no cumple pues fuera. Y en cambio en Ferrari es a la inversa, siguen en la Drivers Academy pasando años y años y años y al final igual llega uno con 30 años a Ferrari. Pues no tiene sentido, y lo más lógico es que la cierren, vamos, porque no esto de Drivers Academy solo ha funcionado en el caso de Red Bull y como mucho en el de McLaren. El resto, Ferrari aquí copió directamente lo de Red Bull y le ha salido raro. Sí, el único así Marcello que está haciendo alguna sesión de viernes en Sauber, pero ninguna perspectiva de tener de ser piloto titular en alguna escudería. Y pensando sobre todo un poco en cómo se ha planteado la Fórmula 1 en los últimos años, la necesidad de que el piloto muchas veces pues traiga un saldo positivo en cuanto a ingresos económicos de patrocinadores. La verdad es que esta idea pinta mal y sobre todo, ya teniendo en cuenta lo que comentáis, que esos pilotos no parecen estar teniendo salida en el equipo que los forma, es bastante ruinoso. No sería la mejor forma de seguir, a no ser que se fuera una estrategia como la que sí que está utilizando Red Bull con su equipo satélite, y en el cual pues entran cada año, cada 2 años como mucho, pues estamos viendo pilotos nuevos entrar, que vienen de hacer las cosas bien y que en el momento que tienen oportunidad pues pasan al primer equipo a Sí, a Red de esa Bull. lista que decías, el único que tiene posibilidades de realmente de ser piloto titular simplemente porque tiene dinero. De hecho, lo tiene su familia, ¿no? Lance Stroll, pues el padre es Lawrence Stroll, que tiene una conducción de Ferrari de la leche, y se habló el año pasado, incluso este año, de que igual aportaba dinero en Sauber o incluso otra escudería para que su hijo tuviera plaza en el mismo, y es el único de la lista que tiene lo necesario, si quisiera, para invertir y que el piloto tenga un lugar en la parrilla, porque el resto pues no tiene. Incluso el chino, que por mucho que sea chino, pues en China tampoco está como para gastar ahí en un piloto que con perspectivas de no hacer mucho. Y ya como modo de anécdota, Emanuel, en estas últimas semanas la Fórmula 1, desde su página web creo que fue, abrió un formulario para tener la opinión de los aficionados en cuanto a el Dream Team, el equipo, los miembros, digamos, de un cuarteto coche doble, 2 pilotos y jefe de equipo en la historia de la Fórmula 1 que mejor lo han hecho. Hemos visto los resultados y no hay mucha sorpresa, ¿verdad? Sí, como tú dices, una campaña social
fruto de esta temporada que las cuentas de todas las múltiples redes sociales donde está la Fórmula 1 oficialmente, pues se ha puesto a las pilas especialmente este año, y una de estas campañas que han estado llevado a cabo en las últimas semanas, pues esto de formular el equipo de ensueño de Fórmula 1, ¿no? Y haciendo la media de todos los aficionados que enviaron su propuesta de equipo ideal, pues la que más votos ha juntado pues ha sido el equipo formado por Senna, Schumacher, Ross Brown como jefe de equipo y el monoplaza pues el McLaren MP44, ¿no? Que vamos, pues seguramente pues sí, muchos aficionados pues tendrían este equipo ideal, pero quizás lo más interesante ha sido las elecciones de personalidades singulares dentro del paddock, ¿no? Por ejemplo, Jacques Villeneuve, que a mí me ha extrañado mucho, por ejemplo, la de Jacques Villeneuve, que entre los pilotos que cogió Jacques no puso a su padre, que mucha gente señala a Gilles Villeneuve como uno de los mejores pilotos de la historia, ¿no? Porque Jacques eligió a Lauda Schumacher, como jefe de equipo a Patrick Head y Frank Williams, y como monoplaza el Lotus 7B. Y otras personalidades, pues Damon Hill, cogiendo a Graham Hill, su hijo, y él mismo, con Patrick Head y Frank Williams y el mítico Williams FW14. La de Baton, pues es un equipo que se hizo realidad porque Senna, Prost, Ron Dennis y el MP44. La selección de Toto Wolff, Lauda, Senna, Frank Williams y el Ferrari F2002. La de Hulkenberg también muy interesante por lo divergente. Senna, James Hunt, Eddie Jordan y el Benetton B195. La de Pérez un poco más actual porque forman parte de ella Senna, Alonso, Ross Brown y el Red Bull RB7. La de Vettel, Jochen Rindt, Michael Schumacher, Bernie Eccleston como jefe de equipo y el monoplaza el Ferrari F2004. La de Helmut Marko, la elección sería Senna, Sebastian Vettel, Christian Horner y el Williams FW14B. Me extraña que aquí no hubiera elegido a Max Verstappen. Romain Grosjean eligió a Senna, Jules Bianchi, Frank Williams y el Williams FW14B. Christian Horner a Nigel Mansell, Vettel, Bernie Eccleston y como monoplaza el FW14B, y bueno, así unos cuantos, ¿no? Si acaso comentar los de Eccleston y Hamilton. Todo empezó con ellos porque Hamilton eligió a Senna, Juan Manuel Fangio, Eccleston como jefe de equipo y el MP44, y el mandamás de la parrilla pues eligió a Jochen Rindt, Fernando Alonso, Briatore y el Brabham B149, ¿no? Quizás, no sé vosotros, ¿con cuál os quedáis? ¿Con los dos pilotos, jefe de equipo y monoplaza? Senna tendría que estar sí o sí. Y de segundo, yo es que entre Schumacher, Alain Prost y Alonso lo tengo muy difícil. Probablemente, a mí me llamó la atención sobre todo la elección de Hamilton por incluir a Fangio. No porque Fangio no puede estar, sino porque me extraña, ¿no?, que alguien de la edad de Hamilton haya escogido a Fangio, porque realmente por los resultados, o sea, las referencias que tenemos de esos grandes ases del volante son escasos fotogramas de vídeo y luego palmarés, simplemente, ¿no? Pero quiero decir, es difícil, ¿no? Entiendo que los referentes deberían ser más actuales, ¿no? Gente a la que hayas visto correr para poder incluirla, ¿no? Entonces, en mi caso, pues eso, entre Senna, Prost y Alonso no sabría cuál escoger de segundo. Y no sé, probablemente de jefe de equipo a Ross Brown, y monoplaza no tengo para nada claro cuál es el mejor. Quizá, sin saberme nombres, alguno de la época de finales de los 80, principios de los 90. Probablemente el McLaren, pero sin decir un modelo claro. Bueno, pues yo, si tengo a alguien claro, es como jefe de equipo a Briatore, ¿no?
Sí, lo pondría. Sí, a Briatore porque, quieres o no, en su primera etapa con Schumacher, pues fue campeón del mundo, sí. Dos veces con él, y después en la época de Alonso otra vez dos veces campeón del mundo con él. Y quieres o no, pues Schumacher es Schumacher en parte por Briatore, y Alonso es Alonso pues en parte por Briatore también, ¿no? Y ha tenido sus cosas Briatore, pero pues de la nada, digamos, pues 4 títulos de pilotos y los respectivos de escuderías, y ha hecho un negocio de la leche el tío, vendiendo camisetas que venía de Benetton y tal. O sea, ha formado de la nada, porque no tenía nada esto de la Fórmula 1, pues ha formado una trayectoria importante, ¿no? Y bueno, es cierto que técnicamente pues igual no está al nivel ni mucho menos de Ross Brown o Frank Williams o Patrick Head o unos de estos, pero pues no sé. En la Fórmula 1 hay 2 componentes muy importantes: lo que sucede en la pista y lo que no sucede en la pista, y Briatore en la pista se lo dejaba a los pilotos, y fuera de la pista él se sabía manejar muy bien, y creo que un jefe de equipo pues se debe manejar en la pista, se lo debe dejar a los pilotos, y fuera de la misma, pues tiene que cortar un poco el bacalao, ¿no? Para eso le pagan, y Briatore pues fuera de la pista marcaba las diferencias, ¿no? Sí, con alguna también juego sucio incluso, ¿no? O sea, sí, además, el gran premio sí. Aquel en el que sí. Pidió a... Ay, Dios. Sí, le daba ese picante necesario, ¿no? Esa chicha, eso que falta ahora, porque ahora es muy acartonado y no ves, pues aquello, bueno, recuerdo, ¿no? Cuando Schumacher aparcó en Mónaco, pues ves a Fabio Briatore comentando ahí en el paddock, no, sí, aparcó, cogió el freno de mano y decidió aparcar, así comentándolo con otros compañeros jefes de equipo ahí, abiertamente, sin mirar si estaba la televisión. Bueno, que seguro que sabía que estaba la televisión pinchando, evidentemente, porque el Briatore de tonto no tiene ningún pelo, ¿no? Pero le daba esa chicha, pues sí, y después cuando lo pinchaban en televisión en directo y tal, o sea, al final, pues sí, está muy bien competición, pero si te puedes echar unas risas, pues mejor, joder. Todo un personaje, Briatore. Yo creo que con Emma coincido bastante en eso, en el director de equipo con Briatore, porque es una persona que los años que ha estado en la Fórmula 1 ha conseguido bastantes títulos y ha mandado el equipo, la verdad es que de una forma destacable en el sentido de que reconoces la labor de Fabio Briatore. Quizá Ross Brown también ha tenido una época muy buena, ha ganado muchos títulos, ha estado en ese resurgir de Ferrari que tuvo con Michael Schumacher, pero era una persona, bueno, pues que destacaba menos. Aquí, al fin y al cabo, yo creo que también se buscaba un poquito el destacar. En cuanto al coche, me quedaría con el Red Bull, el RB7, por sobre todo el equilibrio, porque ha habido coches muy rápidos, ha habido coches que han machacado a los rivales, pero un coche que yo creo que se ha visto superado en potencia, en velocidad punta, pero que ha conseguido equilibrar tanto esa potencia que tenía con una excelente aerodinámica, y que ha dado un resultado tan magistral como han sido los Red Bull durante los 4 años de Vettel. Yo creo que son para destacar. Y en cuanto a los pilotos, aquí es muy complicado, y lo digo porque en los principios la Fórmula 1 el perfil era, digamos, un poco más de playboy, de gente adinerada que podía permitirse correr con coches. Yo creo que no son comparables los pilotos anteriores a la época del accidente de Senna, más o menos, en los cuales ya empezaban a ser deportistas con las muy máquinas mayores. Perdona que te interrumpa. Los primeros eran pilotos, o sea, corrían con 40, incluso alguno con 50 años. Efectivamente, es que ahí, claro, es un concepto muy distinto. Es como
como en el fútbol se nota que los jugadores se han ido profesionalizando. Deja de ser un juego para convertirse en un deporte, en gente pues con un control físico, con entrenadores, con unos regímenes de trabajo muy distintos a los que había. Entonces, yo creo que como deportistas, teniéndolo así, pues Fernando Alonso me parece que debería estar ahí, y Michael Schumacher han sido pues esa gente que con unas edades ya más tempranas a lo que estábamos acostumbrados han dado importancia a la forma física, a la fortaleza mental, y que han ido pues combinando. Con anterioridad veíamos pues pilotos que, como dices, Juan, pues tenían otras edades, participaban de otra manera, lo vivían de otra forma. El deporte en ese sentido, quizá con los coches sí evoluciona, cambian, irán más rápido, irán con más ayudas, pero yo creo que en los pilotos ha notado mucho esa diferencia, ¿no? Una edad muy, muy temprana, un conocimiento de los circuitos asombroso, con el tema de los simuladores, con el tema de que vienen compitiendo en karting desde muy jóvenes muchos de ellos. Y yo creo que como pilotos, pues yo creo que Fernando Alonso o Michael Schumacher, si pudiéramos tener una carrera de estas que imaginamos todos, con los mejores de todos los tiempos, compitiendo Senna con Alonso, con Schumacher, con Prost, veríamos que el físico les iba a dar pero mucha importancia para hacer una carrera, digamos, más regular que gente pues que era más mayor, que tenía un físico menos portentoso. La época de Senna, digamos, yo creo que se recoge un poquito, ya lo comentamos en el Escudería sobre el documental, bueno, pues que esa época pues empezaban a notar la importancia de la forma física. Y yo creo que en este caso por eso habría que elegir unos pilotos de estas épocas, sin deslucir lo que haría cualquiera de los pilotos anteriores, Senna, de pues otros pilotos como Mansen, como el propio Niki Lauda, pues que harían en su época. Niki Lauda también. Sí, claro. es que son tantos que quedarse con dos, pues ya ves tú. No me extraña que haya quedado Hamilton tan arriba, no me extraña nada. Sí, el del año pasado. Me imagino que el Williams es el de Mansell, ¿no? Bueno, la evolución del mismo. Sí, cuando le metió las mejoras electrónicas en la suspensión. Pues a mí en el de la combinación de pilotos y jefes de equipo, sí, estoy bastante de acuerdo con la combinación esta de lo que ha dicho Dani, pero en cuanto a monoplazas, pues claro, evidentemente hay una distancia generacional y yo he crecido viendo a los Ferrari de Schumacher y todo esto, pero por ejemplo yo casi que no me quedaría con un monoplaza en sí, sino con partes de monoplazas, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho la temporada 2009, donde había los famosos tapacubos, que no sé si os acordáis, y en especial el Red Bull, el RB5. La verdad es que ese coche me encanta, ¿no?
Y en especial de esa temporada recuerdo los tapacubos que llevaron todos, que creo que empezó a montar los Ferrari el año anterior y después evidentemente se copió enseguida. Y también fue el año de las aletas de tiburón, aquellas especiales, y la verdad es que me quedaría con, bueno, pues desde también el R25, aquel R25, bueno, el año del primer mundial de Alonso, que no sé, creo que fue el primero en poner estos alerones, pequeños alerones en el alerón delantero por encima de otros, ¿no? Que a partir de ahí, pues ahora vemos como tienen 40.000 planos esos alerones, y creo que la cosa empezó un poco por el monoplaza de Alonso, y también pues aquellos cuernos que llevó el McLaren del 2005 de Raikkonen y Montoya, ¿no? Aquellos cuernos que explicaba de la Rosa, que principalmente le daban peso al monoplaza, más que tener otra función exacta, ¿no? Para todo este asunto de equilibrar los pesos y todo esto. Pero en resumidas cuentas me quedaría pues eso, con varias piezas, ¿no? Las míticas branquias, pues que empezó a montar también Renault, y después un avance que estamos moderno, que quizás puede ser uno de los avances así de los últimos tiempos más importantes, ¿no? Que Ferrari, creo que fue el 2003, le dio ángulo a los radiadores de los pontones, y no sé si os fijáis, si ves un coche antes del 2003, ves como los radiadores, pues de arriba a abajo es una pieza recta, ¿no? Y a partir de que Ferrari los introduce en 2003, ves como los radiadores empiezan en un punto y se van estrechando hacia final, hacia donde se une el fondo plano, ¿no? Formando un ángulo, ¿no? Y eso es porque le giró los radiadores, ¿no? Y eso permitió aumentar el flujo hacia el difusor, y bueno, pues todo este asunto, pues yo me quedo con eso más que con un coche en sí, porque bueno, pues el de este año Mercedes pues triunfa, como en su época triunfó el McLaren, como en su época triunfó el Williams, como en su época triunfaría el Lotus o el Mercedes o lo que sea, o sea. Pero si pudiera unir las piezas, pues sería la leche, ¿no? A mí lo que me extraña es que hayas dicho lo de los cuernos. No, que los te quedes cuernos, con no, eso. pues que sea algo diferente, ¿no? Por la coña. Por la no, coña. Es que nada, como aquel, no sé si os Porque acordáis, un BMW que llegó a tener, que se llamaron las Torres Gemelas en el morro, ¿no? Que al final se descartó porque, claro, el piloto no podía ver. ¡Ay, bien, sí! ¿no? Sí. O hay piezas Era o coches horrible. únicos, ¿no? Como aquel que llevaba una casi tabla de surf en el, bueno, coches antiguos, aquellos, los coches más feos de la historia de la Fórmula 1, ¿no? O sea, pero sí, más que nada por cosas, el de los cuernos por anecdótico, ¿no? Porque así en medio técnico pues dices que imagino que mucha gente se preguntará que estos cuernos para qué sirven, o sea, claro, muchas veces la gente las ve en los monoplazas y dices, vale, pero ¿para qué sirven? Menos mal que no cundió el ejemplo entre los amantes del Y aparte era muy del curioso tuning. ¿Os imagináis los era muy cuernos curioso, en coches de calle? esos cuernos en el McLaren, porque aparte el plano que ponían en televisión era desde la perspectiva de que realmente le estaban saliendo los cuernos al piloto, ¿no? Tú lo veías y veías justo el casco en el centro y los dos El cuernos casco. saliendo, ¿no? Ya un poco a mala leche ahí la realización, ¿no? Pero sí, cosas anecdóticas ahí ha habido de todas, ¿no? Hasta un diamante en el morro de un monoplaza que milagrosamente se perdió en las calles de Mónaco. Aquel Jaguar pilotado por Christian Klein. Sí, ¿dónde estará el famoso diamante a estas horas? Y yo creo que hemos dado un repaso interesante y hemos, bueno, desbarrado un poco, sobre todo con esto del F1 Dream Team. Y lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para poner otra promo y vamos a recordar los horarios que vamos a tener para el Gran Premio de Italia y todo lo que solemos recordar para cada Gran Premio. Pues Gran Premio de Italia, como siempre, horario europeo. Emanuel, damos un repaso a
¿qué y cuándo veremos los coches correr? Muy bien, pues como es habitual, los libres 1 del viernes empiezan a las 10 de la mañana, los libres 2 a las 2 de la tarde, ya el sábado los libres 3 a las 11 de la mañana, la clasificación como siempre 2 de la tarde y el domingo, como siempre, la carrera a las 2 de la tarde, no hay variaciones, y con esto despedimos un poco la parte europea. Bueno, queda ahí en medio de todo esto el Gran Premio de Rusia, pero bueno, ya los horarios ya nos podemos, salvo Singapur y otras historias, estos horarios 100% europeos de aquí de España y tal, pues con esto, con Monza acaba la parte europea, digamos. Bueno, y sabiendo qué vamos a ver y a qué hora lo vamos a ver, Juan, tenemos ya los neumáticos y el tema del DRS. Pues sí, medio y blando en esta ocasión. Y en cuanto al DRS, tenemos 2 zonas. La primera de ellas justo, digamos, en el arranque de lo que es el sector 1, con la zona de activación justo antes de la curva 11, que digamos es justo antes de la horquilla. Y la segunda zona de DRS será entre las curvas 7 y 8, ya en el sector 2, y la zona de activación justo antes de la curva 7. Recordamos un circuito, como decíamos antes, lleno de rectas, y han puesto, yo en este circuito creo que podría haber fácil otra más, si quisieran. Bueno, realmente es un poco tontería. La verdad es que las zonas de RS, yo no recuerdo, bueno, tampoco tiene tanto efecto. Bueno, últimamente sí, ¿no? Porque con las configuraciones aerodinámicas de los monoplazas tal como están hechos, pero en épocas pasadas os acordaréis que los alerones traseros eran planos totalmente, casi, o sea. Es cierto que con el paso de los años, pues claro, ha habido menos carga y ha tenido que el plano hacerse más notorio en Monza, y bueno, fruto de ello es que las zonas de DRS existen, ¿no? Y tienen esa función, permitir los adelantamientos en caso de... Pero Emma, por ejemplo aquí en Monza, si la zona 1, en vez de tener la longitud que tiene, aprovechase prácticamente toda la recta, que es la recta de meta, ¿no crees que favorecería más los adelantamientos? Es que igual los pones demasiado fácil. Es que están capadas. Hombre, claro, es que... Y la zona 2 también podrían alargarla más. Bueno, es que podría ser todo el circuito en zona de DRS perpetua, salvo el ESMO 1 y el ESMO 2. Y evidentemente las chican, el resto, si quisieran, venga, va. Todo DRS a full y ya está, ¿no? Pero sí, no. En Monza el problema es ese, ¿no? Que igual lo pones tan fácil ampliando la zona de DRS que igual pues es tan fácil que al final haces el efecto contraproducente, ¿no? Aún así en Monza, pues si tienes un coche unos kilómetros más rápidos que el otro, acabas adelantando, sí o sí. Sí, no, el problema es precisamente cuando no eres capaz de adelantar por la velocidad punta que alcanza el que tiene delante, ¿no? Y estás detrás perdiendo tiempo, pero esa velocidad punta hace que ni con DRS ni con gaitas. Monza aparte es un circuito donde es difícil adelantar. Bueno, y veremos si no es la última vez que vamos a Monza, porque aún no sabemos si el próximo año va a haber Gran Premio de Italia en Monza. A ver si aquí, cuando lleguemos al Gran Premio, hay comunicado oficial y se confirma la renovación o no. Pero ya sabemos, no, Monza tiene que estar sí o sí, pero Eccleston está empeñado en que no haya Gran Premio de Italia en Monza. Monza yo creo que es, junto con Mónaco, son los dos más antiguos, ¿no? No, está Silverstone y después sí viene y Mónaco. O sea, Silverstone aún es más... Claro, empezó tiene ahí. más solera, digamos. Claro, hicimos una escudería de eso, Juan. Sí, no, sí. No, es que Monza... es que claro, Monza y Mónaco yo los recuerdo desde... Claro, no sé por qué, pero... Silverstone sí, es el otro, pero ¿será que no ha dado carreras tan... o que no tiene tanta fama? No sé. Hombre, no tiene esa característica estrella que llama ahora tanto como Monza, que es tiempo velocidad, y ya te quedas con eso y ya dices, venga. Claro.
Bueno, vamos con las apuestas. Bueno. A ver, me voy a animar yo. Evidentemente, pues, ya he visto lo que pasó en Spa y previniendo de eso, pues Hamilton primero, Rosberg segundo y Grosjean tercero. Un Lotus de tercero. Venga, Juan, que te lo estás pensando mucho. Ah, no, pues te voy a escribir y estaba esperando a que lo dijeses. No, bueno, pues Hamilton, Rosberg, Vettel. Yo, como siempre, ahí arriesgando. Pues de no poner a Y que Grosjean, yo hubiera puesto a alguno de los Red Bull, porque Ricardo le falló el monoplaza en Bélgica, que si no, la tercera plaza habría que ver qué hubiera pasado, Pero en caso de no poner a Grosjean, yo pondría a alguno de los Red Bull. Sí, pero si Vettel no tiene problemas con los neumáticos, hubiera acabado tercero. Bueno, no, es que empezó muy detrás en la clasificación. Empezó noveno, es que era lo que decía antes. Que Vamos a ver cómo le sale la clasificación. Saliendo noveno. Porque a todo esto, obviamos que llega a Monza, a la casa de Ferrari, y aquí, si ganas, tienes premio doble, pero como la cagues, sales a patas. De todas formas, también es enorme la confianza que tenemos en Rosberg, de que pueda hacer algo, de que le pueda plantar algo de cara a Hamilton. Bueno, y vamos a ver la salida, ¿no? Porque como Rosberg sufre en la salida o Hamilton, en la salida le pueden pasar 40 o 30, o sea... Sí, no, esperemos que Rosberg en la salida no intente inventar, porque al parecer el problema gordo que lo tuvo fue porque pensó que podía mejorar el procedimiento y se inventó algún invento. O sea, si es que no lo leíste. Y eso que lo tenía anotado en una nota. Si no lo llega anotado... Ni con chuleta. Ni con chuleta. No, realmente en Mercedes están preocupados y ya han dicho que aquí en Spa y en Monza se lo pueden tomar con más calma porque pueden adelantar. En Singapur ya la cosa para adelantar es más difícil y ya van a tener que tener una solución concreta al problema de las salidas, que, como comentamos en el anterior podcast, ese es el actual hándicap de Mercedes. Y aquí en Monza van a tener una prueba de fuego porque, pues eso, como metan un poco la pata, no está la primera curva a 2 metros como estaba en Spa. Aquí hay unos cuantos metros y después en la chicane, como se metan dentro del mogollón, lo pueden pasar muy mal. Con toques, no toques, y la carrera puede acabar muy mal. Bueno, todo esto, como decía Emanuel, la clasificación la veremos el sábado a las 2 de la tarde y la carrera el domingo a las 2 también. Ahí saldremos de dudas. Puede ser una carrera bastante bonita de ver. Sí hay ese punto ahí en la salida, que esperemos que sí, que quede un poquito de emoción. Y no sé si tenéis alguna cosa más que comentar o simplemente ya despedimos. Despedimos. Yo diría de recordarles a todos nuestros oyentes el tema de la porra, que se acuerden. Tienen hasta el sábado a las 2 del mediodía para cubrirla, que la cosa está todavía apretada. Yo este año no tengo absolutamente nada que hacer, pero bueno, animarlos a todos a que sigan ahí apostando, haciendo esas apuestas. Y nada, que nos vemos después de Monza. Bueno, y ya Juan ha recordado la porra. Yo pues os recuerdo que nos tenéis en desdebox.es, ahí tenéis la porra, ahí tendréis pues los comentarios a los audios, a los posts con los audios, donde podéis dejar los comentarios, y que podéis escribirnos si queréis a desdeboxespodcast@gmail.com. Y con esto le dejo a Manuel, que nos comentará los medios para estar en las redes sociales con nosotros. Sí, en Twitter nos podéis encontrar en @desdeboxes, y en Facebook, para encontrarnos, pues o bien nos buscáis por desdeboxes o vais directamente a la página, que es facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera.